Hola, yo soy Ana, CEO de Healing Architecture, y después de tantos mensajes tan bonitos e inspiradores que he leído de ustedes, estoy muy emocionada de saber que pronto podremos estar intercambiando información, conocer su historia y enseñarles este método que llevamos mucho tiempo practicando, puliendo y perfeccionando para ustedes. Y para eso, te voy a explicar lo que tanto me has preguntado. ¿Cómo empezó todo este movimiento y toda esta metodología que ves en redes sociales? Ahí te va. Cuando empecé a estudiar arquitectura, tenía la necesidad de trabajar para pagar mi carrera. Entonces empecé siendo mesera y era el único trabajo que me permitía trabajar de noche y estudiar de día. Conforme fue pasando los meses y los semestres en la carrera, muchos de mis docentes empezaron como a llamarme para trabajar. Y gracias a esto pude lograr aprender muchísimo de técnica y de construcción. Grandes sabios me tocaron de maestros, pero hay algo para mí que faltaba, algo que sinceramente no me llenaba del todo, entonces empecé a hacer concursos a nivel nacional e internacional para poder competir y aprender más. Uno de los que recuerdo es un concurso donde tendrías que diseñar un espacio que generara calma a las personas que entraran en ese espacio. Y este espacio tenía que estar situado en ciudades como Tokio, como Ciudad de México, ciudades súper pobladas que generan mucho cortisol en las personas. Nos pusimos a trabajar eran parejas y mi pareja y yo ganamos el segundo lugar a nivel internacional. Este fue un proyecto en Inglaterra y ahí fue cuando me di cuenta que tenía potencial para este tipo de cosas. Pero empezó mi emoción por empezar a hacer concursos y empezar a hacer mil cosas, solo que toda la parte de investigación que hacía no la aplicaba a algo real. Simplemente se quedaba en un proyecto, se quedaba en una idea. Cuando todo cambió y empecé realmente a tomar acción, fue hace unos años, donde una persona muy cercana a mí, un amigo, se suicidó. Esta persona, yo no entendía por qué había pasado esto, porque en ese momento sabía cómo funcionaba el cerebro, sabía que la situación de supervivencia o el instinto de supervivencia de un ser humano está arraigado en una parte del cerebro, donde aprendemos también información ahí de caminar, de comer, toda la información que está demasiado arraigada. Es decir, para que una persona vaya contra su instinto de supervivencia, deben de pasar cosas muy fuertes en tu vida. Y yo necesitaba entenderlas. Así que me obsesioné por empezar a investigar la mente, empezar a entender cómo funciona el cerebro y me metí a estudiar la carrera de psicología clínica y empecé a implementar toda esta segunda carrera con mi primera carrera de arquitectura. Empecé a estudiar cualquier tipo de curso de neurociencia que te puedas imaginar, de neuroarquitectura que encontraba, que había muy poca información en ese momento, y encontré mucha información en las universidades de España. Cuando empecé a implementar toda esta información a proyectos, me di cuenta que había unas cosas que no funcionaban y otras que sí. El primer proyecto que tuve que cambió mi vida fue el diseñar una parroquia. En esa parroquia entraban solamente 100 personas a la semana, 100 creyentes. Y el reto que yo tenía era incrementar las personas por lo menos a lo triple. El resultado fue que 900 personas entraron a esa parroquia. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos enfocándonos en crear espacios que generaran satisfacción emocional, espacios que permitieran que esas personas llegaran a un lugar donde se sintieran protegidos y donde algo superior a ellos los cuidara y se sintieran escuchados. Recuerdo que mi cliente, el sacerdote en ese momento, me dijo que había mucha gente con heridas muy grandes que no tenía a dónde ir y que era nuestra responsabilidad limpiar esas heridas si pudiéramos hacerlo. Eso se me grabó demasiado en la cabeza. Así que toda esta información la empecé a llevar a clientes particulares en casa habitación. Y la información principalmente de estudios de neuroarquitectura me di cuenta que no funcionaba, así como lo escuchas. No significa que estos estudios no estén basados en ciencia, no significa que estos estudios no sean fidedignos, lo son. El problema es que lo que en mi mente se construye es completamente diferente a lo que se construye en tu mente. Y esa es la gran diferencia. La información generalizada no puede ser implementada en personas porque es completamente diferente de una a otra. Así que teníamos un gran reto. En ese momento yo ya tenía a 3 personas nada más en mi equipo. Éramos muy poquitos, pero con un corazón enorme de poder demostrar que podíamos hacer la diferencia. Pusimos a crear una metodología
de implementación a casas personalizadas. Esta metodología se basó en 3 columnas importantes: psicología clínica, neuroarquitectura y psicología ambiental. Cada una de estas hacían que toda la metodología se soportara y funcionara. En psicología clínica implementábamos entrevistas técnicas para los clientes y sacar la información de ellos. En neuroarquitectura implementábamos equipos médicos que nos permitían revisar sus signos cardíacos, su sudoración, su estrés muscular y toda la parte de psicología ambiental que seguramente ustedes conocen. Gracias a eso pudimos llegar a mucha más gente. Y honestamente, mientras pasaba todo esto, yo no me daba cuenta, no era consciente de que estábamos teniendo cada vez más y más clientes. Y es que ahora que lo analizo, es completamente normal. Todos buscamos plenitud, todos buscamos sentirnos mejor. ¿Cuántas veces no has comprado cosas que a ti te permiten tener una mejor comodidad, aunque sea algo sencillo que mejore tu día a día, que te haga tener un menor esfuerzo? Bueno, cuando fue así, hoy, afortunadamente, esa niña que era mesera tiene hoy en día un equipo completo que puede funcionar para los clientes. Pero algo pasó en pandemia. Cuando llega pandemia, nos dimos cuenta de las cifras de la OMS. Y la OMS decía que la depresión y la ansiedad iban incrementando. Yo acababa de pasar por un trastorno depresivo mayor, diagnosticado. Sé que hoy en día muchos pueden decir que tienen síntomas de depresión, pero a mí se me diagnosticó por un psiquiatra. ¿Qué pasó ahí? En la obsesión que te contaba de entender y comprender lo que había pasado con mi amigo, empecé a vivir en carne propia lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Y me di cuenta que el trastorno depresivo mayor es algo mucho más fuerte de lo que cualquiera puede decir. Mi cerebro simplemente no mandaba información a mi cuerpo para moverse. No quería bañarme, no podía comer, no podía caminar. Simplemente estaba postrada en mi cama y había solamente dos espacios que me permitían sentirme viva por el tiempo que estaba ahí en ellos. Eran 2 espacios. Uno que se llama Playtopía, seguramente ustedes lo conocen. Ese espacio me permitía llegar y jugar como niña. Y esta niña que había sido reprimida por tanto tiempo, por lo menos podía sacar un poquito la cabeza arriba del agua. Y el segundo espacio era una cabaña, donde yo tenía silencio y tenía como comprensión. En ese momento no entendía por qué 2 espacios habían permitido que yo salvara mi vida y pidiera ayuda. Hoy que tengo toda esta información lo entiendo. Y entiendo que hoy, por la pandemia y por las cifras de la OMS, la depresión y la ansiedad está llegando a cada una de nuestras casas. Hoy podemos hacer algo para erradicarlo, pero no podemos solos, nosotros como equipos. Necesitamos a más gente como tú. Cuando empezamos redes sociales, honestamente, pensé que nadie nos iba a escuchar. Hoy, en pocos meses, somos más de 40,000 personas. En esta comunidad, al día de hoy, somos más de 600 personas. Y mi cabeza está explotando de saber que hay gente interesada en hacer un cambio. Así que este es un video de una invitación a unir fuerzas para erradicar todo esto que está pasando hoy en día. Y estamos por lanzar una página donde vas a encontrar toda la información que te estoy diciendo para poder acompañarte en el camino. Tú puedes decidir cómo hacer esta revolución. No tiene que ser con nosotros si es necesario. No importa, tú decides, pero sí llévalo a la práctica. Lo que nosotros queremos hacer es darte la información que tantos años nos ha costado entender y practicar, y llevarte de la mano para que puedas ponerla en práctica y realmente hagamos un cambio, porque solo así lo vamos a lograr. Así que esta es una invitación para hacer una revolución arquitectónica y espero verte en ese curso.